Bueno, Nala, ¿qué hacemos? ¿Les enseñamos cómo están los acuarios a esta gente, ya que llevamos 5 años, 60 vídeos de estado de evolución? Yo creo que sí, ¿no? Pues, como veis, este vídeo estado de evolución, 60 ya, aunque los primeros meses no hacíamos este contenido, luego sí que una temporada hicimos un par de vídeos al mes, y ahora pues eso, nos ha coincidido 5 años casi de canal, 60 vídeos, estado de evolución, donde siempre seguimos aprendiendo y compartiendo. Así que viendo los proyectos, habéis visto la carátula, foto también que hemos actualizado del canal, proyecto de bajos requerimientos, proyecto de altos requerimientos de manual, mi capricho de mi ecobote, y he hecho un invento. Como veis, esto vendría a ser un medium test, alto requerimiento con algunas necesidades. Algas, cuando hacemos cosas que no proceden, como digo muchas veces, producen algas. Este proyecto, como veis, bajos requerimientos, con un poquito más de manual, pues está pasando su maduración normal, algo de diatomea, algo de alga en las piedras. Me siguen por llegar a todavía pues esas coris pigmeas para aumentar el cardumen que he pedido. Tenemos por ahí gambitas y también pues es el hogar de nuestro beta. Este proyecto va muy bien y me da muchísimas alegrías y poco trabajo. Este proyecto, como veis, es un auténtico espectáculo verlo, disfrutarlo, va muy bien. Pero este sí que me da trabajo, porque sencillamente tener un acuario así, hay que cambiar más agua, hay que hacer podas, pero es un trabajo que yo disfruto. Por cierto, habéis visto aquí cómo ahí me he pillado esos skimmer para probar de AliExpress y de momento van bastante bien calidad-precio, ¿vale? Aquí, sabéis que ya vaya muchos meses con esta configuración. Y aprovechando pues que teníamos algunas plantitas de aquí en poda, pues he decidido ponerlas aquí. He puesto una pantallita que tenemos algo más de par, más iluminación o mejor que el flexo que teníamos anteriormente. Pero esto es lo que siempre os digo, con todo mi respeto, un quiero y no puedo, 8 cotajas, esa expresión que a veces me preguntáis qué significa. Eso es un high. Esto no es un high, esto es un medium donde he puesto las plantas, adrede pues he cambiado menos agua, se puso sustrato nutritivo, evidentemente acuario de pruebas, y como veis ese exceso de nutrientes con una luz que es buena pero no da tanto par como aquella, porque son luces que para bajos o medios requerimientos pueden ir bien, pero no para altos requerimientos, te está faltando algo. Y aunque las plantas burbujeen, pero las plantas no aprovechan todos los elementos que hay en el agua, y esos desequilibrios, como siempre hemos dicho, los aprovechan las algas. ¿Qué pasa aquí? Que el acuario no solo consume todo lo que hay en el agua, sino que además, como están tan aceleradas, pues también tenemos que abonar debido a esa aceleración del metabolismo. Las cosas que siempre os comparto. Low, bien. High, bien. Medium, no os compliquéis la vida. Y si no, siempre podéis hacer un bote así de sencillito, que está hecho un auténtico espectáculo. Aclarado eso, pues pasamos a todos los acuarios. Como veis, en realidad los hemos ido pasando a bajos requerimientos por simplificarnos en la vida, y porque si quiero tener tantos acuarios, pues tengo que sacar el tiempo de algún lado. Apagamos por aquí la luz y como veis el 300 litros, pues qué deciros, es un proyecto que sé que os gusta mucho, que me preguntáis muchas cosas. Fijaos el tamaño que tienen ya nuestras crías nacidos aquí en este acuario de Baby Acara, si lo recordáis, este verano. La verdad es que súper contento, súper orgulloso de ese logro a nivel de hobby. Y este proyecto, pues como veis, os dije en el último vídeo, siguen saliendo hojas fuera de las Echinodorus, que las estoy guiando. Mientras que el tiempo siga fresco, pues también me ayudará. Evidentemente en verano va a ser mucho más complicado. Y acuario que va muy bien, por suerte, y seguimos disfrutando, pero repito, en bajos requerimientos. Otro bajo requerimientos, este Blackwater. Como veis, pues tenemos ahí nuestro apistograma,
que se va a esconder ahora como siempre, y perdonad por los reflejos, pero va muy bien. Quitamos las Coryzabrosus, si recordáis ya os expliqué por el tema de que se había removido todo el sustrato por la actividad o acción de los tuberculata, que son esos bichillos que tenemos por ahí. Y la verdad es que el proyecto pues muy bien, sencillamente disfrutarlo. Aquí la parte de emergido, pusimos alguna Fitonia más, como veis la tripartita, y sencillamente eso, más flores Danubia. Pues nada, proyectito que va también muy bien. Y flanqueado pues tenemos aquí nuestro Wabicusa y nuestro otro proyecto de reservorio de plantas, donde fijaros aquí comparativa real, tamaño de la tripartita normal a la tripartita mini, que pues ahí un poquito, pues esa es la diferencia real en el tamaño de la hoja. Por aquí nuestro poto y este montaje, que como veis así de lejos, el ángulo, tengo ahí escondido toda la filtración. Estamos ya a puntito de quitar los calentadores, y también ahí escondido pues tengo otro mini skimmer, que este sí que me cuesta un poquito más ajustarlo a veces, pero bueno, sencillamente tengo que cerrarle de abajo y ya está. Como veis muy bien, y este sencillamente pues está sufriendo lo que es lo normal de la maduración de los elementos de un nuevo montaje de Atomea. El acuario tiene bacteria en el filtro, pero también los elementos naturales que utilizamos para conformar estos montajes pues tienen que pasar su proceso de maduración. He pedido algunas Coryzabrosus más, y aquí es donde vendrán también los neones chinos pequeños que os comenté en el otro vídeo, pero bueno, cuando me lleguen pues ya os los compartiré a través de algún vídeo corto, porque es una especie súper interesante y creo que va a quedar muy bien en este proyecto estilo River. Y no podíamos terminar este vídeo tan especial sin nuestro repaso a nuestros 500 litros reales en el salón de casa. Proyecto que lleva ya 2 años y medio en bajos requerimientos. La verdad es que pues fijaros cómo está de plantas. Esto es lo que siempre digo, un acuario plantado donde predominan las plantas sobre los peces. Que aunque siempre me decís, o dice la gente o a ciertas personas, que no hay peces, sí que hay muchos peces, pero de un tamaño contenido y adecuado a lo que yo entiendo que es un tipo de proyecto de estas características. Más cositas, ha habido explosión de floración de las buces, 1, 2, 3, y por aquí las que están saliendo y las que están por salir, y también un poquito de detalle de Fitonia que he colocado ahí, porque como las plantas siguen creciendo pues las voy aprovechando y me voy dando esos pequeños caprichitos. Pero bueno, para terminar este vídeo volvemos al estudio. Y volvemos al estudio porque, como siempre digo, todo esto es hobby que se disfruta muchísimo. Ya sabéis, casi prácticamente 5 años desde que nos dio la locura de empezar a hacer contenido. He aprendido muchísimo, también agradeceros a todos vosotros los que seguís el proyecto. Seguiremos aprendiendo, seguiremos compartiendo. Eso sí, cada vez tenemos menos tiempo de compartir contenido que no del hobby, que siempre os he dicho que es una cosa totalmente independiente al tema de las redes sociales. Para mí lo primero siempre son los acuarios, tenerlos lo mejor posible. Y nada, ya sabéis, si conocéis este proyecto, de nuevo deciros o daros las gracias por seguirlo. Si sois nuevos, invitaros a suscribirlos, a seguirlo. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido aprender, mejorar y sobre todo, disfrutar del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.